el tema se llama los sacramentos, la acción salvadora de Cristo en la iglesia. Tema: los sacramentos, la acción salvadora de Cristo en la iglesia. Ahora, ¿qué es importante para que podamos entender los sacramentos? Debemos saber que cuando Dios se manifiesta, utiliza signos visibles. El Dios que es invisible se hace visible para que nosotros podamos conocerlo y entenderlo mejor. Uno de estos signos que vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, es en el Génesis capítulo 9. No lo vamos a buscar, ustedes anótenlo nada más, donde el Señor nos habla del arco iris. El Señor pone un arco iris como signo de que no volvería a destruir la humanidad de la manera en que lo hizo. Entonces, ¿qué es ese arco iris? Es un signo de la promesa de Dios. También en Éxodo capítulo 12 vamos a escuchar acerca del Cordero Pascual. Cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, el Señor mandó al pueblo de Israel a matar un cordero, y ese cordero iban a tomar la sangre y con esa sangre iban a marcar las puertas de sus casas, para que cuando el ángel del Señor pasara no hiriera a los primogénitos de los israelitas, sino únicamente hiriera a los primogénitos de Egipto. Por eso es que entonces eso era signo de que iba a ser el Cordero Pascual, que iba a ser Cristo inmolado por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Todo lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento es signo de lo que sería en Cristo. El Antiguo Testamento refleja el Nuevo. Por eso vamos a encontrar en San Mateo que se dirigía hacia los judíos, como él hace referencia a las profecías. Él habla de algo que hizo Jesús y siempre dice para que se cumpliera la profecía, y nos lleva a Isaías, nos lleva a Jeremías, nos lleva al libro para que nosotros entendamos eso, ¿no? Entonces, por eso sabemos que Dios se verá a través de signos que nos sirven a nosotros. Santo Tomás de Aquino decía: Dios se acomodó a nuestra manera de conocer. Es decir, Dios se refleja a través de lo que nosotros conocemos. Dios no nos habla de algo que nosotros no vamos a entender, sino se refleja en cosas pequeñas, en cosas simples que nosotros podemos comprender fácilmente. Entonces, para poder entonces entender qué es el sacramento, qué es un sacramento, debemos entender que el primer sacramento es Cristo. ¿Quién es el primer sacramento? Cristo. ¿Por qué Cristo es un sacramento? Porque un sacramento es un signo visible que comunica una realidad invisible y salvadora. Un sacramento es un signo visible que comunica una realidad invisible y salvadora. Por eso, a través de lo visible se muestra lo invisible. Cuando el sacerdote dice, por ejemplo, va a absorber los pecados, dice: Dios Padre, que reconcilió al mundo por medio de la muerte y la resurrección de tu Hijo, envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Nosotros estamos escuchando las palabras, estamos viendo la mano del sacerdote. Lo que no vemos es la gracia del Espíritu Santo que nos está limpiando, quitando la carga, aliviando todo lo que hay en nosotros. No lo vemos, pero vemos el signo que refleja lo que sucede.
Lo mismo cuando el sacerdote pone sus manos en el pan y el vino, dice: por eso, Padre, santifica estos dones para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo los signos, pero no vemos específicamente al Espíritu Santo cuando desciende y logra hacer esa transmutación del pan en cuerpo y el vino en sangre. No lo vemos, vemos únicamente los signos. Por eso son sacramentos. Y un signo es algo que hace visible lo invisible a través de la acción. Entonces dice, es visible, algo que se puede ver, tocar, algo que se puede oír. Y lo invisible es lo que no vemos: la gracia, la vida divina, la salvación. Juan capítulo 1, versículo 14, ese sí lo vamos a buscar. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Quien lo tenga me levanta su manito, por favor, y me ayuda a leerlo. Hermanita, adelante. Acérquese un poquito, mire, para que... Ahí está, ahí está. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver un paréntesis aquí, miren. ¿Saben ustedes por qué nosotros a la misa no traemos la Biblia? Algunos van a decir por flor, porque no. Porque en la Santa Misa la Biblia no se estudia. Venimos escuchamos la proclamación de la palabra de Dios. Hay una proclamación y hay alguien que proclama la palabra de Dios y nosotros escuchamos atentamente lo que Dios nos está hablando. Por eso dentro de la misa vamos a escuchar justamente que se dice del libro del profeta tal y se termina con palabra de Dios. Y lo mismo en el Evangelio que escuchamos del Santo Evangelio de San Mateo y se termina con palabra del Señor, porque hay una proclamación. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, aquí nosotros estamos haciendo un estudio de las Escrituras. Por eso aquí no es necesario decir del Santo Evangelio según San Mateo o concluir con palabras del Señor, porque aquí no hay una proclamación, hay un estudio bíblico. ¿Sale? Cuando estamos aquí, sí, porque aquí se está proclamando la palabra de Dios y entonces como tal hay que hacer la proclamación para que el pueblo comprenda. Muy bien, ahí quedamos. Entonces ahorita estamos estudiando las Escrituras, por eso aquí ustedes sí traen la Biblia. Cuando ustedes le digan, es que ustedes los católicos son flojos porque no llevan la Biblia, digan, hermano, es que no has entendido lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos a ser parte de algo más grande. Entonces no llevamos las Escrituras porque ahí no hay un estudio bíblico. Hay una proclamación de la palabra que es parte de la Santa Eucaristía, pero no es todo. El punto céntrico es Jesús Eucaristía. Muy bien, ahora sí, continuamos. ¿Qué escuchamos aquí en este Evangelio? Que el Verbo de Dios se hizo carne, es decir, lo invisible, lo que no se veía, lo que no podíamos ver, ahora toma una imagen para que nosotros podamos verla, para que nosotros podamos comprenderla. Por eso Jesús toma nuestra humanidad, nuestra carne. Lo invisible se hace visible.
Entonces, Dios que es invisible, Dios que es eterno, Dios que es espíritu, se hace visible. Se presenta ante la historia y se hace tangible. Algo que se puede ver, oír, tocar. Algo que la historia puede... Ahora estaba viendo un texto que hablaba de un estudio que hicieron en la NASA sobre los eclipses. Y decía que justamente había visto en el año 33, cerca del mes de abril, un eclipse que, digamos, científicamente comprueba el texto en el Evangelio cuando habla que el cielo se oscureció desde mediodía hasta las 3 de la tarde y todo lo que sucedió. Y este estudio refleja y da veracidad a lo que las Escrituras dicen. Entonces, Jesús se hace visible, se hace palpable para que pueda ser estudiado, para que pueda ser comprobado por nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar muchos milagros eucarísticos. Yo les he subido en el WhatsApp algunos y les decía que siempre Él está ahí. O sea, no porque Jesús no se bañe en sangre la hostia consagrada, no significa que no está. No porque no levite, no porque no palpite, no porque no veamos su rostro, no significa que no está. Está. Y a veces se hace un poquito más visible, que es lo que conocemos como milagro eucarístico, para que lo podamos comprobar mejor. Pero de que ahí está, ahí está. Pero Dios se hace visible para que podamos entonces conocerlo. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. El que lo tenga, levante su manito y me dice, por favor. A ver. Perdón. Ahí está. Juan 1:18. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Es un poquito complicado porque estamos adaptados, ¿verdad? Pero muy bien, perdón, hermanita. El Dios que era invisible, a nadie lo había visto, ahora toma carne, se revela. Y en la transfiguración de Jesús también vemos cómo Jesús revela su gloria, revela su majestad. No es que haya cambiado, no es que sea otro, es que se revela, se hace visible. Por eso estamos hablando de que el primer sacramento es Cristo, porque Él se ha hecho visible, nos ha enseñado al Padre, como dice, a Dios nadie lo había visto jamás, el Hijo único lo ha dado a conocer. Ese es un sacramento. Por eso decimos que Cristo es el sacramento del Padre, porque en Él el Padre se deja ver, se deja tocar y se deja conocer. Juan capítulo 14, versículo 9, dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo somos uno. Corintios capítulo 1, versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y Colosenses, vayan anotando los textos y ustedes lo buscan, ¿va? Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es lo que estábamos hablando. Todos estos textos respaldan lo que yo les decía, ¿verdad? Nadie en la historia había logrado ver a Dios, ¿sí? No se podía, hasta que Cristo se hizo hombre, se hizo carne, se hizo visible y así nos mostró al Padre. Y en Él podemos verlo, podían tocarlo y hoy nosotros también.
podemos verlo, podemos tocarlo en la Eucaristía, podemos alimentarnos de Él. Por eso Jesús es el sacramento principal. Los profetas anunciaban la acción de Dios y Jesús es la acción de Dios. Por eso San Juan lo presenta como el Verbo, porque el Verbo es acción. Y Jesús entonces, por medio de él, actúa a Dios. Eso decía en Lucas capítulo 6, versículo 19, salía de él una fuerza que sanaba. El solo tocarlo sanaba. El solo estar cerca de él liberaba. Y lo mismo sigue sucediendo. Pero yo les pongo como ejemplo cuando habla de Cafarnaúm, que Jesús fue a Cafarnaúm y no pudo hacer allí milagros. Y no pudo hacer milagros porque fuera otro Jesús o porque dejara de tener poder. No pudo hacer milagros allí porque la gente no creía, porque la gente no tenía fe, porque la gente no abría su corazón. Entonces el mismo Jesús que está en Eucaristía sigue estando. Y a veces nosotros, ¿por qué no logramos tener aquello que deseamos? Porque no creemos. Porque poco a poco nuestra fe ha sido más ligerita, más tradicional. Y lo vemos en el respeto que ponemos a Jesús Eucaristía. Vamos a recibirlo y todo el mundo platicando, todo el mundo haciendo cualquier cosa, menos centrarse en lo que va a recibir. Está la consagración y todo el mundo volteando para otro lado, platicando, cuchicheando y tantas cosas. Entonces ahí nos damos cuenta que no hemos entendido, no creemos realmente, pero el mismo Jesús sigue siendo la misma acción, sigue trabajando de la misma manera. Porque Él lo dijo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la promesa se cumplió y está ahí en la Eucaristía. Muy bien. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 41, igual anótenlo nada más, Marcos 1, 41, que Jesús toca al leproso y al tocar al leproso queda sano. Marcos capítulo 8, versículo 23, Jesús impone las manos y queda sano. Entonces los profetas hablaban de Él y ahora Él se revela, se muestra. San Irineo de León en el siglo II dice, el Hijo de Dios se hizo visible para hacernos participar de lo invisible. San León Magno dijo, lo que era visible en nuestro Redentor ha pasado a los sacramentos. Y San Agustín decía, Cristo es el sacramento primordial de Dios. Es decir, el primer sacramento es Cristo. Entonces la cadena teológica dice, el Padre es la fuente de salvación. Cristo es el sacramento del Padre. La Iglesia es sacramento de Cristo. Y los sacramentos son acciones de Cristo en la Iglesia. Es decir, Cristo funda la Iglesia para que a través de ella Él pudiera seguir actuando. ¿Y cómo actúa la gracia que se ha dejado en la Iglesia? A través de los sacramentos. ¿Entendemos cómo viene? El Padre se revela en Cristo. El sacramento del Padre es Cristo. Cristo se revela a través de su Iglesia. El sacramento de Cristo es la Iglesia. Y la Iglesia revela la gracia a través de los sacramentos. Qué bonito, ¿vale? Y la fuerza de todo esto, quien hace todo esto posible, es el Espíritu Santo. Entonces dice San Juan capítulo 20, versículo 21. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Lo que el Padre le dio a Cristo, Cristo nos lo dio a la Iglesia.
Por eso la iglesia es tan importante y por eso el demonio odia tanto a la iglesia. Por eso busca la forma de desacreditarla, de golpearla, de destruirla. Porque a través de ella Cristo actúa. Cristo sigue actuando. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Cristo sigue actuando hoy, pero hoy a través de la iglesia, por medio de la iglesia. Por eso quien dice que no necesita los sacramentos, que solo con creer en Jesús, entonces rechaza la espiritualidad de Cristo, separa al Jesús histórico del Cristo vivo y niega la lógica de la encarnación. El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Quien no ama a la iglesia que ha revelado a Cristo, ¿cómo va a amar a Cristo? Me da curiosidad porque de repente subieron un video el otro día y decían que el peor enemigo de la iglesia era la Biblia. Y yo me reía y hice un video de eso también porque dije, ¿cómo va a ser nuestro enemigo lo que fue creado por nosotros? No existiría la Biblia si no hubiera sido creada por la iglesia. No escrita, formada. Si la iglesia no lo hubiera formado, no existiría la Biblia. Es más, si la iglesia católica no existiera, nadie hubiera conocido a Cristo. Porque ¿quién ha dado a conocer? La iglesia. ¿Quién trajo la evangelización a México? La iglesia. ¿Quién ha llevado a cada país y a cada rincón del mundo? La iglesia. Por eso negar la iglesia es negar a Cristo. Negar los sacramentos es negar la acción de Cristo en la iglesia. Por eso al diablo se le hace fácil decirle a la gente, así estás bien. Sí me dan una patada a veces cuando me dicen, es que así estamos bien, hermano. Me contengo de verdad, pero a veces sí me dan ganas de decir, ¿cómo vas a decir que así estás bien? Claro, es la trampa del demonio. Decirte que así estás bien. Porque así te quedas quieto. No recibes la gracia. No recibes la salvación. Pero no estamos bien así. Dime. Eso lo vi en un video de un padre que hace misa de línea, que sale en TikTok, mencionaba la parte de que cuando la gente se pregunta que cuando llega a la iglesia, empiezan a pasar cosas, pero cuando no pasa nada, es exactamente el proceso de tiempo. De cuando no llegamos a la iglesia, que no está, Claro. que no hace nada, no pasa nada. Pero cuando nos acercamos, es cuando comienza. Pues no le importas al enemigo, estás ahí echado, estás donde él quiere que estés. Pero cuando te mueves, pues ahí sí ya eres incómodo para él. Porque te va a buscar por todos lados, ¿verdad? Pero el detalle es que si te quedas ahí echado, va a llegar el momento en que te vas a presentar allá. La parábola de los talentos, ¿por qué crees que está? De eso nos habla Jesús. Claro, es fácil enterrar el talento para no meterte en problemas. Pero cuando venga el que te dio los talentos, ¿qué le vas a entregar? ¿Qué les vamos a entregar? Por eso cuando el demonio ve que andas chambeando ese talento que te dio el Señor, te va a buscar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es que ya hayamos perdido la batalla, no, es que lo que tenemos que hacer es meternos en oración, acercarnos más a la gracia. Y cuando el enemigo ve que no puede, ya se acaba, porque tiene un tiempo también. Y lo vemos en Job, cómo el demonio lo atacó, hasta que llegó al final, ya,
lo dejó en paz. Y el Señor restauró todo a Job. Pero lo mismo nosotros, así pasa a nosotros en la iglesia, ¿verdad? Pero por eso el demonio dice, así estás bien. ¿Para qué se van a casar por la iglesia? Si así estamos bien. La mayor mentira del demonio. Claro que así estás bien. Para él estás bien así. Para el demonio está perfecto, ¿verdad? Bueno. Entonces, Cristo es el sacramento del Padre, porque en Él Dios se hace visible, se hace cercano y salvador. Y los sacramentos son la continuación concreta de esta cercanía hoy. Dios no nos salvó desde el cielo, nos salvó entrando a la historia. Para que Dios pudo seguir así como estaba, hablando desde lo lejos a los profetas. Pero Él quiso hacerse visible. Él quiso tomar nuestra carne. Él quiso hacerse uno de nosotros. Y aún así, vean cómo vamos. Imagínense si Dios no se hubiera hecho carne. Y aún que están las pruebas de la ciencia, que afirman que Cristo existió, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que están las escrituras, a pesar de las estadísticas, a pesar de todo, seguimos negándolo. Imagínense si no se hubiera hecho carne Jesús. Estaríamos peor, dicen por ahí, ¿verdad? Pero gracias a que Él hizo hombre, pues muchos sí podemos creer. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia? El Catecismo dice en el capítulo 1131, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Entonces, ¿qué es clave para entender el sacramento? Que son signos visibles, que son eficaces, es decir, realizan lo que significa, que están instituidos por Cristo y que se han confiado a la Iglesia. Cristo lo instituyó y lo confió a la Iglesia, para que la Iglesia los resguardara, para que la Iglesia los defendiera, los protegiera. ¿Qué es lo que hace hoy la Iglesia? Defiende, a pesar de todos los embates, a pesar de todo lo que recibe, los ataques, defiende lo que Cristo instituyó. ¿Cuántas cosas no se dicen de la iglesia retrógrada y no sé cuántas cosas más le llaman? Porque tiene que defender lo que Cristo dejó. Entonces esa es la labor de la iglesia. Los sacramentos, en el Concilio de Trento se definió algo, dice: los sacramentos confieren la gracia ex operate operato. ¿Qué quiere decir? Que el sacramento no depende de la gracia del ministro, sino de la acción de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es algo que pasa muchas veces. ¿Qué padre va a venir? El padre Villalobos. Ay, no. Yo no voy, ese padre de verdad. ¿Qué padre va a venir? Botita. Ay, ese anda corriendo todo el tiempo. No, yo no voy con él. ¿Quién va a venir? Gabriel. Ay, ese tarda horas y llega tardísimo. Ya no voy a ir. Y cada quien anda escogiendo a ver con quién sí van y con quién no. No. Ándele. Y cada quien escoge. Y con ese padre sí voy, con este no voy. No. Es que el sacerdocio es el sacerdocio. Y aunque el padre viniera de un burdel y oficia, la gracia se hace. Porque no depende de la santidad de él, sino de la gracia divina, que era a través de él. Claro, él va a entregar sus cuentas como todos nosotros. Yo voy a entregar mis cuentas, ustedes van a entregar sus cuentas. Pero aunque venga de un burdel,
y oficia la misa es completamente válida, aunque esté en pecado mortal, porque no depende de él, sino de la gracia divina. Porque quien se hace y ejerce el sacramento es Cristo a través de él. Y el Cristo es intachable, inmanchable, es puro. Por eso de andar escogiendo a ver con qué padre voy y con qué padre no. Si lo que importa es la gracia. No hay otro padre para confesar, pues vengo otro día. Y te mueres ese día, resulta. Por no quererte confesar con él. Puede pasar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dicen, y les decía yo ayer igual, ¿quién iba a pensar que era la última vez que hablaba con él? ¿Quién iba a pensar que era la última vez que lo veía? ¿Poco no les ha pasado o no han escuchado? Porque así es, cuando nos llegue la invitación, no vamos a saber, no sabemos si es la última vez que me están viendo. No sé si es la última vez que los estoy viendo. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo presente. La gracia es, como decíamos que es, ex operete operato. Ex operete operato. Es decir, no depende del ministro, sino de la acción de Dios. Muy bien. Vamos a tener un recesito para los que vayan a ir al baño, 5 o 10 minutitos, quieran tomar algo y volvemos para entrar ya a los sacramentos en específico. Ahorita hablamos de forma general, ahora vamos con cada sacramento. Entonces, quienes van a ir al baño, quienes van a tomar algo, 5 o 10 minutitos, no mucho porque nos vamos a alargar, ¿sí? 5 o 10 minutos y regresamos, ¿va? Bien. Ay, quiero dejar esto. Exacto, mucho mejor, bendito sea Dios. Él va. Sí, porque no me cuida el viernes, sí. Sí, claro. El jueves, sí, ya.
a ir regresando poco a poco para que nos integremos. Será un breve receso. Muy bien, regresamos. Estamos de regreso. Ya estamos todos. Vamos a empezar con los sacramentos de iniciación cristiana. Sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuál es el primer sacramento de iniciación? El bautismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el apartado 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu, vitae spiritualis in nau, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. ¿Qué dice? Que el bautismo es ¿qué? Un nuevo nacimiento. ¿Qué nos hace? Nos libera del pecado. Nos libera del pecado original. Por un solo hombre, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Por quién? Por Adán, el primer hombre. Por el pecado original de Adán, entonces nosotros como humanidad fuimos constituidos pecadores. Claro, Eva fue la puerta de entrada, ¿verdad?
No voy a decir nada porque me están viendo en TikTok, van a venir las feministas ahorita y me van a hacer, no es cierto. Por el hombre, Adán, fuimos como humanidad constituidos pecadores, por la desobediencia de uno. Entonces, por la obediencia de uno también, ahora todos hemos sido salvados. Por eso decimos que Jesús es el nuevo Adán y María la nueva Eva. Porque por una mujer entró también el pecado al mundo, por una mujer entró la salvación. Qué tan perfecta es la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos hace el bautismo es limpiarnos del pecado original. Nos hace una nueva criatura, nos hace nuevos. Por eso dice el sacerdote que esta vestidura blanca sea signo de la nueva criatura en Cristo. Si hemos puesto atención en el bautismo, ¿verdad? Bueno, nos hace entonces nueva criatura, nos incorpora a Cristo. Entendamos algo, cuando nosotros nacemos siendo creación de Dios, criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Nosotros nos hacemos hijos de Dios a través del bautismo. Es como cuando un niño nace. El papá y la mamá saben que es su hijo, pero ante el Estado no tienen ningún derecho y ninguna obligación. ¿Cuándo obtienen ellos el derecho? Cuando los llevan al registro civil y ¿cómo le llaman? Lo asientan, no sé cómo es la palabra, pero cuando ya lo llevan y lo presentan y firman, ya papá es papá y mamá es mamá, aunque no llevara su sangre, aunque haya entrado otro por ahí por la ventana, pero ya es el hijo. Sí, hay muchos casos, ¿verdad? Entonces, 1 de cada 3. Entonces, por allí entendemos entonces cuando nosotros nacemos como creación de Dios, pero cuando nosotros recibimos el bautismo, ahora sí, ya somos hijos legítimos de Dios, con derechos y obligaciones. Y eso es algo que no nos dice muchas veces. Como el compadre que se hace compadre por la fiesta, pero no entiende la responsabilidad que se acaba de echar encima. ¿Por qué? Porque si papá o mamá faltan, es responsabilidad del padrino hacerse cargo del hijo. Entonces, a veces nosotros también no hemos logrado entender la necesidad del bautismo. Por eso muchos dicen, no, hasta que sea grande. ¿Y cómo sabe que va a llegar a ser grande para empezar? Para empezar. Antes no existía el bautismo. Antes existía algo que se llamaba circuncisión. ¿Cómo se llamaba? Circuncisión. A través de la circuncisión, el hombre entraba a la alianza con Dios. Y la mujer, pues la mujer siempre se consideraba propiedad del hombre. Entonces, cuando el papá tenía a su hija, la hija era propiedad del papá. Entonces, por el papá, la hija entraba en alianza. Cuando la hija crecía y se casaba, ahora era propiedad del esposo. Y entonces, por el esposo entraba en alianza. Y así vamos viendo, ¿no? Entonces, por eso, ¿y qué pasaba cuando el esposo se moría? Ahora pasaba a ser del hijo mayor. Por eso cuando Jesús muere, una de las razones también por las que entrega a María es para que María no se quedara sola, porque no había ni San José ni él ya. Entonces María quedaba en el limbo. Por eso también se le entrega a San Juan. Por eso dice el Evangelio que después de ahí San Juan se la llevó a vivir con él a su casa. Si María hubiera tenido más hijos sanguíneos,
pues el hijo que seguía era el que se le iba a llevar. Pero como no, aunque le duela al otro hermanito, pues ni modo, la palabra sigue, ¿verdad? Entonces, ya ahora la circuncisión es sustituida por el bautismo. Y entonces ahora por el bautismo entramos a la nueva alianza con Cristo. Ahora ya nos hacemos hijos de Dios a través del bautismo. ¿Y a los cuántos días se circuncidaban? A los 8 días. Para el que diga, es que esté grande lo vamos a bautizar. Si lo circuncidaban a los 8 días, que no le eches el agüita a los 8 días. Porque era necesario. Y muchos van a decir, Jesús se circuncidó. Sí, porque Jesús nació en la antigua alianza, en la antigua ley. Jesús creció en la antigua alianza. No nació en la nueva alianza. La nueva alianza se estableció en el momento en el que Cristo se entrega en la cruz. Ahí se establece. Él la fue anunciando, la fue diciendo, como ahora las leyes que aprueban a cada rato en el Congreso. La anuncian, dicen qué va a hacer, pero hasta que no se aprueba y hasta que no entra en vigor, sigue igual. Así es lo mismo la ley divina. Jesús fue anunciando la nueva alianza, lo que iba a hacer, pero se estableció hasta que inicia la nueva alianza. ¿Vamos entendiendo? Por eso Jesús sí guardaba también a veces el sábado, porque también por eso lo criticaban. Porque él estaba viviendo en la antigua alianza. Muy bien. Y entonces, vamos entonces. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Adelante, hermanita, acérquese por favor. Lo que nos hace, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Attention, please. Atención, por favor, para el que no sabe inglés. Lo que nace de la carne es carne. Por eso le decía, cuando nacemos siendo creación de Dios, pero no hijos de Dios. Y lo que nace del Espíritu, ¿cómo dice? Es que no se escucha, hermano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, ahora sí, hijo de Dios, hija de Dios. Y es un sello indeleble. No es de que me bautizo ahorita, al ratito otra, y al ratito otra, y al ratito otra. Porque como dice San Pablo, una sola fe, un solo bautizo. No hay más. Muy bien. Y entonces continuamos. Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 16. Quien lo tenga me dice, por favor. Hechos capítulo 22, versículo 16. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados. Entonces el bautismo también lava los pecados, todos, pero especialmente el pecado que tenemos como humanidad, que se conoce como el pecado original. Y Romanos 6, capítulo 3 al 4 va a decir, fuimos sepultados con él
por el bautismo. Antes existían, bueno, no antes, todavía existe en la iglesia dos formas de bautizar, que es Romanos, capítulo 6, versículo del 3 al 4. Versículo del 3 al 4. Existen en la iglesia dos formas de bautismo. La primera es por inmersión, que es cuando se meten todo completito y sale todo completito. Eso todavía se hace en la iglesia. Eso, de hecho, en un principio sí era la forma en la que bautizaba la iglesia. Pero ¿cómo? ¿Por qué ahora no bautiza así y ya nada más hacemos nada más el agüita que le echamos en la frente? La iglesia ha tenido que irse adaptando de acuerdo a las necesidades pastorales. Es decir, como hay muchos, o como fue creciendo el número de bautizados, y no en todos los lugares había ríos o lagunas para bautizar, entonces se crearon lo que tenemos como la pileta. Y entonces por eso la iglesia pues ya no lo hace así. No me acuerdo el nombre, se me fue ahorita justamente. Pero ya le echa el agua nada más en la frente a los niños. ¿Es válido? Sí. ¿Por qué es válido? Porque el agua es un signo. Es un signo. Pero el signo es de que morimos en Cristo y resucitamos con Él. Después del bautismo, por eso se hacía por inmersión, porque al salir se sale nueva criatura, ¿va? Pero la iglesia ha ido adaptándose de acuerdo a cómo hemos ido creciendo. Claro, para una iglesia que tiene 30 fieles, 40 fieles, es fácil bautizarlos así. ¿Cuántos bautismos tienen? Pero la iglesia que tiene 1.000 millones de personas en el mundo, pues imagínense. Entonces ha tenido que adaptarse, como la Eucaristía. Antes la Eucaristía sí era el pan grande que veíamos. Pero se imaginan ustedes lo difícil que es dar la Eucaristía a tantos hermanos. Por eso la iglesia se adaptó y entonces ahora es la forma hostia que nosotros conocemos. Por las partículas, porque se tiene mucho cuidado con eso, de las partículas que pueden caer. Pues imagínense cuántas se habrían cuando el pan es del normal. Por eso la iglesia se ha ido adaptando. Pero ese es un poder que tiene la iglesia y no lo hemos entendido. Por eso el Señor le dijo a San Pedro: lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Lo dijo Jesús con su boca de comer, con su diente de masticar, con su lengua como la que tenemos nosotros, así lo dijo el Señor, y está escrito. Muy bien, ok, entonces ese es el bautismo. Entonces el bautismo es la entrada a la nueva alianza, el perdón de nuestro pecado original, el hacernos hijos de Dios y entrar en esa gracia con Dios. Ahora ya solamente, como dice San Juan, no solo nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Como el que adopta un hijo. Y yo defiendo mucho esa parte porque a veces sí me da corajito. Algunos hijos que los adopta el papá y en todo lo que necesita el papá, el hijo, materialmente hablando, es el papá. Pero cuando quiere corregir o mandar el papá, ahí ya no es el papá. Y eso sí me da corajito a veces y lo he dicho muchas veces. Si es tu papá, mijo. Y si no lo vas a aceptar como papá, pues no lo aceptes, pero no vas a aceptar nada también. Pero los humanos somos meros convenencieros. Entonces, si ya somos hijos de Dios, tenemos derechos y obligaciones también, como hijos de Dios. Y una de esas obligaciones es anunciar el reino de Dios. Muy bien. Vamos con el segundo sacramento, la confirmación. La confirmación. Les voy a leer el Catecismo de la Iglesia en el apartado 1285. Es más extenso, pero no se los puedo poner todo porque nos alargamos.
Ustedes busquen su catecismo de la iglesia y ahí lo van leyendo para que ustedes vean qué dice la iglesia. Dice la iglesia: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Y en el apartado 1303 dice: por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal, nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre, nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Cuando Jesús se apareció a los apóstoles, les dijo: reciban, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero no empezó ahí, no recibieron la plenitud ahí, los dones del Espíritu Santo ahí. ¿Cuándo lo recibieron? El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, se posó sobre ellos. Y ahora el Pedro, que era medio tartamudo y medio ahí, se para y comienza a evangelizar con un poder impresionante, con autoridad. Y entonces ahora todos comienzan a entenderlo en su propio idioma. ¿Qué día fue ese? El día de Pentecostés, la confirmación de los apóstoles. ¿Y por qué los apóstoles se confirmaron así? Porque eran los primeros. Ni modo que viniera otro, ¿verdad?, a imponerle las manos y hacer el sacramento. Como el bautismo. Una de las cosas que dicen, ¿por qué Jesús no se bautizó más chico? Porque el bautismo inició con San Juan. Y San Juan le llevaba 6 meses a Jesús. Ni modo que a los 6 meses San Juan agarrara y lo bautizara, así estaba, ¿verdad? Es ilógico. Lo mismo, por eso los apóstoles recibieron el sacramento de la confirmación el día de Pentecostés, porque eran los primeros. Muy bien. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermanita, por favor. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuándo viene la fuerza del Espíritu Santo? Les decía, el día de Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo en plenitud, porque ellos ya lo habían recibido, pero en plenitud el día de Pentecostés. Nosotros recibimos el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo, pero recibimos la plenitud el día de nuestra confirmación. Recibimos los dones del Espíritu Santo el día de nuestra confirmación.
se expanden los dones. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Es extenso el tema, por eso no les puse. Imagínense, si lo hubiera yo puesto todo, se me duerme. Pero es bonito. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Muy bien. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ay, Padre, ahí está. Para el que dice que no, ¿verdad? Ya habían recibido el Espíritu Santo, pero no la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibieron? Cuando impusieron las manos. Por eso el sacramento de la confirmación es solo por el obispo o a quien él delegue. Y tiene que ser imposición de manos. Si no hay imposición de manos, no hubo confirmación. Bueno, ahí queda claro o quieren más, diría uno, ¿verdad? Yo creo que con hay más textos, claro, se los voy a dar en el manual. Pero para que vean cómo la fuerza del Espíritu Santo desciende a través de la imposición de manos de los apóstoles. Y hoy, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y ustedes pueden agarrar cualquier obispo y irle buscando su línea y van a llegar hasta un apóstol. Sí, a Pedro y a los apóstoles, porque todos se fueron dando. Hay iglesias, como la iglesia ortodoxa, por ejemplo, que se dividió de la iglesia en el cisma, en el mayor cisma, que ellos también tienen sucesión apostólica. Y la iglesia reconoce esta sucesión porque ellos pueden demostrar también de sus obispos su cadena llegan hasta San Matías, creo que, no me acuerdo el apóstol, pero logran llegar al apóstol. Entonces la iglesia reconoce la sucesión apostólica aunque se hayan abierto, porque vienen desde los apóstoles. Pero ya de estos negocios que han abierto últimamente, ya no, ¿verdad? Como si yo abriera mi changarro y yo me autonombro obispo, no sirve, ¿verdad? Pero hay, como en el caso de la iglesia ortodoxa, que sí se reconoce la sucesión apostólica, porque fue un cisma de la iglesia, es decir, se dividió la iglesia. Se partió entre Oriente y Occidente y sigue orando la iglesia para que un día podamos unirnos, pero hay comunión, aunque no hay reconocimiento como tal del sumo pontífice, pero hay comunión y prácticamente todo es igual, solo cambian algunas cositas porque vienen de la sucesión apostólica. Muy bien, pero ese es otro tema. Tercer sacramento, la Eucaristía. Si ustedes me preguntan por qué me quedé en la Iglesia Católica, es por eso. Yo soy católico desde chiquito, pero yo no sé, tengo una cuestión mía que todo lo cuestiono. Y una vez cuestioné mi fe, más que mi fe, la Iglesia. Quería saber si realmente pues yo estaba en el lugar correcto, porque era tanto mi anhelo de Dios que yo dije, Señor, yo quiero saber si de verdad aquí es. Y entonces yo lo que estudié de la iglesia, lo que hoy conozco más que nada fue por eso, porque un día yo quise saber si realmente yo estaba en la iglesia correcta.
Y yo no soy de aprenderme los textos bíblicos de memoria como muchos hermanos, pero si hay textos que sí me aprendí fueron estos, porque fue lo que me hizo a mí quedarme en la iglesia. Y aquí vamos. La Eucaristía es el centro, la fuente, el culmen de nuestra vida cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica, apartados 1324 al 1327, dice: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios, sobre los que la propia Iglesia subsiste, se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto en el que el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Eso es lo que dice la Iglesia sobre la Eucaristía. Y les voy a leer el apartado de 1374 de una vez. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Cristo, y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es substancial y por ella Cristo, Dios y hombre se hacen totalmente presentes. Es lo que dice la Iglesia, totalmente presentes. Y es lo que todavía no hemos logrado dimensionar nosotros. Porque si realmente lo tuviéramos dimensionado, cada misa no entrara ni un alma. Cada sagrario tuviera todo el tiempo mínimo una persona. Pero no lo hemos logrado comprender todavía y no lo hemos logrado vivir realmente. Por eso les decía, a mí me da cosa cuando dice, pero ¿qué padre va a hacer? Va a estar Cristo. Y Él es el importante. ¿Quién lo va a hacer presente? Es lo de menos. Él va a estar. Y yo lo voy a ver a Él. Y yo me voy a encontrar con Él. Va a haber una hora santa. Es que me aburre, me dijeron una vez. ¿Cómo me dio de verdad? Soy humano también, ¿no? Y esa parte, ¿cómo me dio a mí? Le dije, claro, te aburre porque no sabes a qué vas. Porque no sabes a quién te vas a encontrar. Pero si tuviéramos claro quién es el que está allí, lo que dice la Iglesia, lo que dicen las Escrituras de Él, otras cosas serían. Y yo les veo desde allá cuando está el Padre consagrando y algunos están volteando para otro lado, mandando mensajes. Yo los veo y me da cosa.
porque no hemos logrado entender lo que sucede allí. Toda la liturgia, la Santa Misa es importante, pero el momento culmen es cuando el sacerdote pone sus manos. Ese es el momento central de la Santa Misa, porque ahí desciende el Espíritu Santo y el pan deja de ser pan y se convierte en cuerpo, el vino deja de ser vino y se convierte en sangre. El segundo momento central de la misa es cuando el sacerdote levanta el cáliz y el cuerpo del Señor y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, porque es el momento en el que Cristo mismo se está ofreciendo al Padre. Otra vez el Cordero inmolado se ofrece por el perdón de nuestros pecados, para que la misericordia de Dios siga descendiendo en nosotros. Y el tercer momento, dentro de ese momento central, es cuando el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos a veces platicando, distraídos, todavía dándole la paz al que está hasta atrás. Porque como se sentó hasta atrás el hermano, la hermana, la prima, la tía, la sobrina, hasta allá se fue a darle la paz. Y entonces el sacerdote está presentando a Cristo y nosotros allá hasta atrás. No. Los signos son importantes, pero hay que aprender a vivirlos. Y hay que aprender a verlos. Así es, la iglesia, y eso es otra que me ha tocado ver. Cada día menos se arrodillan. Cada joven menos se arrodillan. Pero si se llegara a poner de sangre el cuerpo, ahí sí todo mundo se iba a arrodillar. Yo le he dicho al Señor: no me vaya a hacer eso, Señor, alguna vez en mi vida, porque a mí me dolería grandemente, porque yo no necesito que tú hagas eso para que yo crea en ti. Yo creo en ti por tu palabra, porque tú lo dijiste con tu boca de comer y por eso yo lo creo. Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 6. Vamos a iniciar del versículo 51 en adelante. San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante. Ese es el punto. ¿Quién lo tiene? Yo le digo hasta donde usted siga. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Sí, no se preocupe. Los judíos discutían entre sí. De todas maneras, estoy tratando de que quede guardado y ya lo subo para que ustedes lo terminen de ver. Jesús les dijo: sí. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos dijeron:
Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos practicaban el discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El espíritu es la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Eso está interesantísimo, hermanos. Interesantísimo. Porque Jesús comienza a hablar de lo que va a ser la Eucaristía. Y dice claramente: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y desde ese momento muchos discípulos se fueron. Todos se fueron. Solo quedaron los 12. Y Jesús volteó a ver a esos 12 y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué tan literal eran las palabras de Jesús que les dijo: si ustedes se quieren ir, váyanse? Pero mi palabra es... Y de hecho hasta cambió el verbo, porque cuando inicia hablando el texto, Jesús utiliza un verbo en el griego que significa comer. Pero cuando él ve la incertidumbre y la incredulidad en los discípulos, él cambia el verbo a significa roer con los dientes. Es decir, Jesús enfatiza todavía más que había que masticarlo, que había que comerlo con los dientes, que no estaba hablando de algo simbólico, sino de algo literal, como que había que comerlo. Y todavía le digo al otro: pues si quieren ir, váyanse. Si ustedes quieren, por eso yo he dicho que la Eucaristía es el único milagro que no depende de la fe. Porque si tú crees que está ahí Jesús, ahí está. Y si tú no crees que Jesús está, aún así Él está. Porque no depende de fe. Y ahí lo vemos. Ahí lo confirmamos. Mateo capítulo 26, versículo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26. Aquí viene más textos, yo le estoy dando lo que me aprendí. Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Quién lo tiene? Ajá. Este lado. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Sí, así. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Se va hasta el 27, perdón. Jesús, estando con sus discípulos, sus apóstoles, toma el pan. ¿Qué dice? Toma el pan. Y con el pan en sus manos, dijo: tomen y coman. Díganlo. ¿Qué más dice? Este es mi cuerpo. ¿Qué tenía en sus manos? El pan. Si él hubiera agarrado y era el apóstol que dejó el pan
y dejando el pan se tocó y dijo, tomen y coman este mi cuerpo, pues entonces creeríamos que él se estaba tocando, ¿verdad? Pero él que tenía en sus manos el pan. Y luego toma el cáliz, el vino, la copa, y dice, con la copa en sus manos, ¿qué dice? Tomen y beban. Esta es mi sangre. ¿Qué tenía en sus manos? Tengo un amigo protestante, espero que no me esté viendo porque estoy transmitiendo. Y cuando le dije esto, me dijo, entonces la copa es la sangre. Yo me quedé viendo y quise darle. Y le dije, pues obviamente, hermano, que ¿en qué iba a tener el vino? Pues tenía que tener una copa. Pero no se estaba refiriendo a la copa, se estaba refiriendo al vino, que era su sangre. Ahí lo dice. Y vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. En adelante. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Perdón si nos alargamos, pero que quede clarito. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Sigue. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están... ¿En cuál empezó? No, es el 23, es a partir del 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Ven por qué esto fue lo que me hizo quedarme en la iglesia? Para empezar, en contexto dirían la chaviza. San Pablo no estuvo con Jesús, no caminó con Jesús, no conoció a Jesús personalmente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cómo se llamaba San Pablo antes de ser San Pablo? Saulo. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo estuvo en la muerte de San Esteban. Y Saulo pidió permiso para atrapar a los apóstoles. Y en esas andaba cuando se apareció el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? No le dijo, ¿por qué persigues a mis apóstoles? Le dijo, ¿por qué me persigues? Bueno. Y entonces por eso San Pablo nos dice ahorita, puesto que yo recibí lo que a su vez les transmití. A eso se llama sucesión apostólica. Los apóstoles lo instituyeron a él y él a su vez instituyó a otros y otros instituyeron a otros y a otros y a otros y a otros hasta hoy. Eso es la sucesión apostólica. ¿Y qué dice San Pablo? Que la noche en que el Señor iba a ser entregado,
con el pan en sus manos, San Pablo vuelve a reafirmar que Jesús tomó el pan y con el pan en sus manos dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Y con el cáliz en sus manos dijo: tomen y beban, esta es mi sangre. Y cada que nosotros participamos de esta cena, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, esto se tenía que seguir haciendo por generaciones hasta que Jesús vuelva. Ya volvió el Señor, entonces hay que seguir haciéndolo. Y concluye este texto bíblico con algo que es muy importante. Por eso, quien bebe y come el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. 11:29. A 11:29. Al no reconocer, ¿qué dicen ahí? Al no reconocer. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Voy a volver a repetir: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Los pecados también, por eso hay que hacer una, él le llama, dice más adelante también, por eso examínense cada uno antes de participar. Tenemos que examinar cómo está nuestra vida y si somos dignos de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Si estamos en pecado, pues no, ¿verdad? Pero él lo dice, por no reconocer el cuerpo del Señor. Por esta razón, muchos de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. ¿lo escucharon? Qué bonito es cuando no lo digo yo, porque luego a lo mejor digan que yo le estoy mintiendo, ¿verdad? Pero la palabra ahí está. Es el cuerpo y la sangre del Señor. Lo creas o no lo creas. Por eso yo le he dicho a los hermanos misioneros cuando empezamos, una de las cosas que nos debe caracterizar a nosotros como misioneros es el respeto y la adoración a Jesús Eucaristía. Nosotros tenemos que dar ejemplo. A mí me gusta porque cuando las hermanitas van y se arrodillan a recibir la Eucaristía, el hermano Carmen que hace su reverencia para recibir la Eucaristía, y luego los demás lo imitan. Ese es el ejemplo que damos. Nosotros tenemos que dar ejemplo al momento de recibir a Jesús Eucaristía. Le decía yo a las hermanitas, quien pueda arrodillarse, arrodíllese. Quien no se pueda arrodillar, pues entendemos que no se puede arrodillar, pero háganlo con reverencia, sabiendo quién es, que es Cristo Jesús, el que está presente. Y bueno, no vamos a seguir allí, pero a mí me encantaría, porque ese tema a mí me encanta, la verdad. Lo culmen de nosotros. Por eso a mí no me gusta, y se los digo claramente, soy muy honesto, los 12 de diciembre que vamos nosotros a la misa y hay rezos por todas partes, y a la misa o a la celebración 2, 3 nada más. ¿Ustedes creen que a María eso le gusta? Nuestra Madre siempre nos va a llevar a Jesús, siempre. ¿Es válido el rosario? Claro, es muy fuerte, muy bueno el rosario, pero no a la hora de la Eucaristía. No sustituye nada, nunca va a sustituir la Santa Misa, nunca.
Y a veces están los grupos de movimientos pastorales teniendo reunión y la misa acá. No está bien. No está bien. Porque nuestro centro, nuestra vida es la Eucaristía. Se hace antes o se hace después, pero no a esa hora. En ese momento todos estamos en la Eucaristía. En ese momento todos participamos del sacrificio, porque es lo central, la columna vertebral, el corazón, la vida del cristiano. Y a veces cuando tienen dificultades, a veces los hermanos, que hay algunos que tenemos nuestras debilidades, y mis hermanos, que yo soy muy débil y vuelvo a caer, yo por eso no voy a la Eucaristía. Le digo, pues es lo peor que estás haciendo. Ve, confiésate y vuelve a comulgar, y hasta que tu espíritu esté fuerte. Porque es como si te dijeran, tienes cáncer y ya dejas de comer. ¿Qué va a pasar? Te va a matar más rápido el cáncer. Puesto que somos débiles, puesto que necesitamos del Señor, es por eso que nos dejó el alimento, para poder fortalecernos. No estoy diciendo que haya libertad para andar cayendo, pero es que si eres débil y caes, necesitas de la Eucaristía, necesitas de la oración, necesitas de la fuerza espiritual. Porque si no, por eso nos vence el demonio tan rápido. Por eso dice, por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos y algunos muertos ya. Bueno, continuamos con el siguiente. Ya los últimos, ya voy a tratar de irme más rápido para que nos dé tiempo, ¿verdad? Penitencia y reconciliación. El sacramento de la penitencia y la reconciliación. No les voy a leer lo que dice el catecismo porque nos vamos a alargar. Se los voy a dejar para que ustedes anótenlo y ustedes búsquenos. Apartados del 1422 al 1424. 1422 al 1424 y 1468 al 1470. 1468 a 1470. Nada más vamos a leer los textos bíblicos por el tiempo, ¿sale? Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Quien ya lo tenga me dice. Juan capítulo 20, versículos 22 al 23. Juan capítulo 20, ¿quién no tiene? Levante la manito, adelante hermano. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Lo escuchamos? La traducción cambia, ¿verdad? Algunas dicen, a quienes les perdonen sus pecados le quedarán perdonados. Ahí dice, quienes descarguen sus pecados serán liberados. A quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar, le quedarán retenidos. Es un poder que el Señor dejó a la iglesia. Por eso el demonio odia tanto a la iglesia. Porque es la forma en la que Cristo puede derramar su gracia. Es la manera en la que Cristo nos santifica a través de la iglesia, a través de los sacramentos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16.
reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Escuchamos, reconozcan sus pecados unos a otros. En otras traducciones dirá, confiesen sus pecados unos a otros. Ahí está. Y antes de ser bautizados por San Juan, iban y confesaban sus pecados. Y después de confesar sus pecados, San Juan los bautizaba. Pero primero tenían que confesar sus pecados. Esa es la confesión. Claro, es más fácil si yo digo que me confieso con el árbol, porque me evito la pena, ¿verdad? Me evito la vergüenza. No, yo me confieso con el Señor en privado, sí, porque no te va a decir nada. Pero no, tienes que pasar por allí. Tienes que pasar por el ministro, decirle tus pecados. Y da vergüenza, claro, porque el demonio es astuto. Nos quita la vergüenza para pecar y nos la pone después, ya que pecamos, para que sea difícil la reconciliación con el Señor. Si el demonio no crean que es menso, es bien inteligente. Por eso cuando tú vas a pecar, ay, ¿qué puede pasar? Total, te dice el demonio, no pasa nada, nadie lo está viendo. Pero ya que pasó el pecado, las cargas de culpa, la vergüenza. Ya cuando vas con el Padre a confesarle, ay Dios mío, hasta sudan. ¿Qué va a decir el Padre? Y más si me conoce el Padre, Dios mío. Ay Padre, diría uno, ¿no? Pues es que ese es. Pero hay que ir a la confesión y hay que decirle todo. Para una buena confesión hay que hacer un examen de conciencia. A veces hay que hasta anotarlo para que no se olvide nada. Ahí está. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdones, les quedarán sin perdonar. Muy bien. Vamos a hacer algo. Yo voy a tener que detenerlo aquí porque tengo compromiso a la 1. Entonces, los siguientes sacramentos eran o son unción de enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Los vamos a dejar pendientes. Voy a tratar de hacerles alguna forma de hablarles, ¿no? Les voy a dar los textos. Vamos a darle rapidito. La unción de enfermos. Catecismo de la Iglesia Católica, anótenlo. Apartados 1499 y 1520 al 1523. 1520 a 1523. 1499 y 1520 al 1523. Y el texto bíblico, Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice Santiago, ¿hay alguien enfermo entre ustedes? Llamen a los presbíteros y la oración salva al enfermo. Esa es la unción de enfermo. Y lo van a encontrar en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Cuando el sacerdote va a ungir al enfermo, lo unge con aceite, ora por él y si está en comunión puede absolverlo, lo absuelve de sus pecados y el enfermo entra plenamente en gracia. Se prepara para ese momento de enfermedad. Se pide sanación, pero se le pide al Señor también que él tiene que partir, pues el Señor lo lleve con él plenamente hacia su morada.
por eso es la unción. ¿Cuándo se da la unción de enfermos? Cuando hay casos graves, cuando hay casos delicados, por ejemplo, cuando van a entrar a cirugía, se puede ungir, se puede pedir la unción del enfermo. Cuando el enfermo tiene una enfermedad terminal, se llama también a los sacerdotes. ¿Por qué se le llama presbíteros? Porque es el nombre real del sacerdote. La iglesia primitiva no les quería llamar sacerdotes porque pasa lo que todavía pasa hoy en día, que muchos dicen, es que esos sacerdotes fueron los que mataron al Señor. Por eso no le llamaban sacerdotes, les llamaban presbíteros, para hacer la diferenciación entre los sumos sacerdotes que participaron en la crucifixión del Señor y los sacerdotes católicos. Conforme fue creciendo la iglesia y permitiendo la libertad y haciendo esta diferenciación, fue que ya se les llamó sacerdotes, porque son sacerdotes, ¿sí? Pero se hacía esta diferenciación. Por eso van a encontrar que dice, llamen a los presbíteros, que quiere decir anciano, pero son nuestros sacerdotes. Adelante, hermanita. Díganos. Quiero preguntar, ¿cuántas veces se recibe la unción de enfermo? Se puede recibir varias veces, no es una vez. Pero si por ejemplo, el enfermo pues no tiene alivio de la enfermedad, la gravedad, que ya lo recibe, ¿sí? Ese es cuando estamos enfermos. Claro, es normalmente cuando el enfermo está en riesgo de posible muerte. Cuando hay una enfermedad terminal, cuando va a entrar a cirugía, por ejemplo, las embarazadas que se van a aliviar pueden recibir la unción porque hay un riesgo, ¿sí? Entonces, cuando alguien se va a aliviar, sobre todo cuando va a hacer cesárea, se pueden recibir. La iglesia permite y aconseja la unción de enfermos en esos casos. Pastoralmente, aquí en la parroquia, aquí solamente en la parroquia, pastoralmente se permite la unción a los más de 60 años. Ya a partir de los 60 pueden recibir la unción de enfermos. Esto es pastoralmente. ¿Qué quiere decir pastoralmente? Que ustedes van a otra parroquia y lo más probable es que no. Cada parroquia se adapta a las necesidades y eso se llama pastoral. Se puede recibir la unción de aceite y la oración, pero no la absolución de pecados, porque en este caso pues no hay una conciliación, ¿verdad? Entonces, sobre todo si hay un enfermo que ya está postrado en cama, se puede, porque pues ya no hay vida conyugal como tal, entonces ahí está permisión. De hecho, lo más ideal es que pues si hay un riesgo de muerte, pues se casen por la iglesia. O sea, ¿por qué alargarlo, verdad? Si ya, pues ya déjenlo que se vaya bien. Pero hay hermanitos que aunque ya está el pobre a punto de entregar la cuenta, no. Entonces, en esos casos, pastoralmente muchas veces se permite las facilidades para que puedan casarse, por si el hermanito, pues, trasciende, ¿verdad? Pero lo ideal es eso, porque pues, si no hay vida conyugal, entramos en otros temas, ¿verdad? Que la iglesia permite o cada parroquia puede permitir, cada sacerdote, diócesis permite para el bien de sus fieles, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa es lo que dice la iglesia a nivel mundial general como doctrina y otra cosa es la que pastoralmente se aplica para cada parroquia y cada necesidad. Muy bien. Bueno, vamos, el orden sacerdotal no lo vamos a tocar porque pues aquí nada más no creo que haya alguien que vaya a ser sacerdote, ¿verdad? Ya luego lo hablamos y vamos a hablar, sí, del matrimonio. Catecismo de la Iglesia Católica, 1601 a 1602. Catecismo de la Iglesia Católica, 1601 a 1602. Y 1641 al 1642. Todas las dudas que tengan, por eso busquen el catecismo de la iglesia. La iglesia explica muy bien todo lo que tiene que ver en el catecismo.
Por eso es importante que como misioneros tengamos nuestro catecismo católico. 1601 al 1602, 1641, 1642, hay más, todavía más que pueden buscar. Yo únicamente resalté esos que son los más importantes de acuerdo a mi percepción. Mateo capítulo 19, versículo 6. Mateo capítulo 19, versículo 6. Jesús habla del matrimonio allí. El matrimonio es un proyecto divino, por eso al demonio no le gusta. Y por eso el demonio busca la forma de no llevarse a cabo o de separar, de herir, de lastimar, ¿verdad? Pero el sacramento matrimonial es eso, es un sacramento, es la unidad de la pareja para poder llevar la familia, para poder llevar el proyecto que Dios tiene como hogar. Y Dios ha querido, yo creo esto, que Dios es tan grande y tan hermoso como Padre, que ha dividido las funciones en dos personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Papá Dios pues protege, cuida, ama, está pendiente, o sea, todo lo que puede ser mamá y papá, sanamente hablando, se representa en la figura del Padre, es lo que es el Padre. Pero en este caso el Señor dividió los dones y los talentos en dos, en mujeres y hombres. Y aunque la sociedad quiera buscar la forma de negarlo, no somos iguales en muchos aspectos. No estoy hablando en dignidad, en derechos, estoy hablando en cuestión personal. La mujer tiene otras capacidades que el hombre no tiene. Y es obvio, y el hombre tiene capacidades que la mujer no tiene. Y cada una está dada de acuerdo a su función o a su entrega o a lo que va a realizar en el proyecto divino. El hombre, ¿cuál es su trabajo? Más que nada, proteger, cuidar, proveer, enseñar la disciplina. Todos los estudios dicen lo mismo, donde no hay un papá presente que haga el trabajo bien, hay hijos que normalmente tienen problemas de inseguridad propia, de cuestiones morales, de cuestiones de vida, son muchas cosas, ¿verdad? Pero genera problemas. Por eso el demonio busca la forma de dañar esa parte. Y mamá es la que cuida, mamá es la que mayormente abraza, besa, mima, acompaña, alimenta, guía, cuida. Y a ambos, cuando trabajan en conjunto, se complementan. Es fácil ver el resultado en el hijo y darte cuenta cómo son sus padres. Darte cuenta, cuando hay un matrimonio bien consolidado, donde los dos trabajan, donde los dos hacen su parte y viven en armonía, el hijo es un hijo seguro de sí mismo, es un hijo que crece bien, que es empático, que ayuda a los demás, es un buen hijo. Pero cuando no, es cuando se generan los problemas. Y ahí están los resultados, ahí están los estudios, ahí están las estadísticas a la vista de todos. Pero el demonio confunde la mente de los sabios para que hoy en día el hombre y la mujer tengan que estar peleados. A ver quién manda más, a ver quién decide más, a ver quién dice más, y ahí nos vamos. Y los hijos como van con muchos problemas. Y por eso veamos bien el resultado que vemos ahorita como humanidad y como sociedad. Por eso el sacramento es tan importante para el Señor, porque consolida el juramento que tienen como personas, porque no les casa el sacerdote. O sea, no es de decir, me casó tal padre, mentira. Él presidió, él bendijo y él fue testigo, pero quienes se casaron fueron ustedes, porque tú eres el que hace la promesa, tú eres el que dice sí. Entonces, como ya ahorita es tan fácil como en aquel tiempo, decir, pues ya no siento bonito, ya nos separamos. Pues es que ya no nos entendemos, pues ni siquiera hablan cómo se van a entender, ni siquiera dialogan cómo se van a entender.
Pero no, es que ya vio otra 60, 90 y revienta, y pues ya se quiere ir con la otra. Ya la otra le empezó a hacer más con la manito y ya es que se quiere ir con la otra, esa es la verdad. Y la mujer es igual, porque ya ahorita ya no hay nada más hombres, las mujeres también. Como ya le picaron la costillita, ella sintió bonito donde le picaron la costillita y ya se va. Y la lealtad, y la fidelidad, y el juramento. Bien, gracias. Es un pacto de amor entre los dos y Dios. Por eso es tan importante el sacramento. No voy a profundizar mucho porque ya tengo que retirar, pero eso es algo que tenemos que tener presentes. Y díganle a los hermanitos, a entrar en gracia con Dios, no cerremos las puertas. Yo a veces digo, llego con un matrimonio, ¿están casados por la iglesia? No, hermano, no. ¿Y cuántos hijos tienen? 5. ¿Y cuántos años? 30 años de casado. ¿Y lo que siguen esperando? Están pensándolo todavía. Ya que más piensan, pero sí hay gente que lleva años y lo siguen pensando. Y se van a quedar pensándolo y ahí se queda todo, ¿verdad? Entonces pidamos al Señor que nos conceda toda la gracia, pues de estas misiones llevar esa orientación a nuestros hermanos, de guiar a nuestros hermanos, porque esos casos se los van a encontrar y ustedes tienen que saber explicarle a nuestros hermanos la importancia de la vida sacramental, de que Cristo derrame su gracia a través de los sacramentos. Y ahí están los sacramentales, que es otra fuente por la cual los sacramentos ejercen la fuerza, ¿verdad? Entonces, pues bien, yo creo que hasta aquí, dudas, chisme, arguendo rapidito antes de irnos. Bueno, cualquier cosita nos vamos a estar viendo. Ahí está el hermano Carmen, que también es un experto en el tema. Y algo que tenemos que tener presente siempre. Decía yo en Mateo capítulo 28, versículo 5, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa la cumplió. Hay que aprender nosotros a ir con Él, a acompañarnos con Él, a confiar en Él.